titular Carmen Sarasua. Gracias por estar en este seminario. Y lo primero que querría poner en valor es el por qué está aquí, ¿no? En este caso, tenemos la suerte, o hemos tenido la suerte, de leer la obra de Salarios que la ciudad paga al campo, Las nodrizas de las inclusas en el siglo XVIII y XIX, libro que edita, en este caso, que dirige, que sin duda sienta las bases en esa discusión de lo que ha sido el papel de la mujer, los salarios, y nos adentra en un mundo que hasta la fecha había pasado desapercibido, o en gran parte desapercibido, al menos en nuestro país, con un tema, pues bueno, como es el de las nodrizas, que casa muy bien con este seminario, así que muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. Pues gracias a ti, Ángel. Quería empezar, por supuesto, dándote las gracias por la invitación y por haber organizado algo que, bueno, he aceptado porque me parece especialmente importante y acertado analizar las fuentes y reflexionar sobre las fuentes históricas. Entonces, llevo toda mi vida buscando fuentes para intentar reconstruir, calcular, analizar el trabajo de las mujeres y sé muy bien, por tanto, conozco de primera mano los problemas que tiene, por ejemplo, pues como sabemos todos, trabajar con censos y padrones donde las mujeres aparecen sistemáticamente como sus labores, su casa, cuando sabemos que sí estaban haciendo un trabajo remunerado, ¿no? Entonces, este libro que acaba de mencionar Ángel ha sido, bueno, estamos especialmente contentos todos los que hemos participado. Veréis ahora al ver el índice que es una obra colectiva. Yo soy autora de la introducción y de uno de los capítulos, el relativo a La Mancha y a la provincia de Madrid, pero se cubre toda España en ese conjunto de 12 capítulos temáticos hasta Canarias, que nos ha costado muchísimo encontrar una investigadora que pueda ir saltando de isla a isla buscando los archivos, ¿no? Bueno, entonces creemos que es un ejemplo perfecto, y digo que por eso he aceptado participar en estas jornadas dedicadas a las fuentes, porque me parecía especialmente útil sobre todo para los jóvenes investigadores, que a veces dónde puedo encontrar, o bueno, pues nosotros que nunca habíamos utilizado la fuente que hoy les voy a presentar, pensamos que es una auténtica mina, y está ahí. Entonces, bueno, pues de esto quería hablar. El libro, que se titula, como ha dicho Ángel, Salarios que la ciudad paga al campo, las nodrizas de las inclusas en los siglos XVIII y XIX, cubre estos 200 años, 2 siglos, y nuestro objetivo era, como dice el título, primero sacar a la luz este trabajo, porque se conocía mucho la actividad de las nodrizas que formaban parte del servicio doméstico de las familias, de las clases medias y altas de las ciudades, dedicadas a esta lactancia asalariada, como se la llamaba entonces, a criar a los niños, pero se conoce mucho menos el trabajo, el número, los ingresos, las economías familiares de estas nodrizas, que eran asalariadas de lo que podemos llamar empresas de servicios, que eran las instituciones que recogían a los niños expósitos, y que, como vamos a ver después, eran muchos miles de mujeres en todas las inclusas españolas. Bueno, si empezamos a hablar entonces bueno, yo creo que la introducción ya podemos... Es un poco lo que ha mencionado, ¿no? Es el tema, lo más llamativo cuando uno lee ese primer capítulo, lo que se encuentra al abrir, primero es esa imagen de la novillada, esa imagen de la novillada que hay en el libro, en el que te dicen que necesitan recaudar fondos, ¿no? Llama mucho la atención, ya pone sobre aviso y está mezclando dos cosas que a priori parecían, o parece para el lector, que no tenía mucho que ver. Entonces, entiendo, y esta debería ser, por tratarse el seminario de fuentes, la primera pregunta y obligada, y es,
también por la dificultad que ya ha señalado con Canarias, es qué tipo de fuentes se utilizan para encontrar toda esa información, para sacar todo ese volumen de información que hay en la obra y dónde vamos a encontrar los investigadores e investigadoras si mañana vamos o queremos dedicarnos al estudio, ¿dónde lo vamos a encontrar? Muy bien. Pues esa imagen, ese cartel al que tú haces referencia, que introduce precisamente, o sea, lo seleccioné muy deliberadamente para resumir un poco el contenido, no solo de la introducción, sino en general la hipótesis principal o la conclusión fundamental a la que hemos llegado todos los investigadores que hemos trabajado en el libro. Que, por cierto, me gustaría insistir en esto, es una obra colectiva. Normalmente no hay no tenemos muchas oportunidades en las ciencias sociales de trabajar en equipos y nosotros estamos muy contentos de estos pues casi 3 años que nos hemos pasado haciendo esta investigación, que luego tiene otras ramificaciones ya más locales, más regionales, pero que nos ha permitido cubrir toda España, dar una visión de conjunto de todas las inclusas que había, muchas de las cuales se desconocían, y todas las trabajadoras que tenían en nómina, digamos. Bien, pues ese cartel de esa novillada al que tú hacías referencia es un ejemplo muy bueno, que es un acto benéfico organizado por el Cabildo Catedralicio, creo, de la ciudad de Toledo, que a principios del siglo XIX está literalmente en bancarrota después de las desamortizaciones y de la pérdida de todas sus fuentes patrimoniales, con las que sostenían durante el siglo XVIII estas instituciones y por tanto se pagaba a las nodrizas, que era el gasto principal, y en el momento que hay pues todo el problema o toda la transformación de la hacienda del antiguo régimen en la hacienda liberal, que evidentemente va a tardar décadas en sostenerse, y se lleva, por tanto, esa crisis fiscal se lleva por delante muchas vidas, entre ellas las de los niños expósitos, pues lo que provoca es que las nodrizas, estas mujeres que en su mayoría eran rurales, dejaran si veían que no les pagaban, pues porque no había fondos, y hay que decir que los rectores y los gerentes de estas instituciones, hombres y mujeres, estaban literalmente desesperados porque no les llegaban los fondos públicos, privados, rentas, etcétera, y no podían pagar a estas mujeres. Por lo tanto, no venían a sacar a los niños para criar, y los niños literalmente se morían en las manos de quienes los acababan de recoger del torno o de la puerta de la iglesia, etcétera. O sea que esto es para aclarar, digamos, cierro el paréntesis antes de entrar en las fuentes. Aunque tiene razón, mucha razón, de que este cartel, que en principio no tiene nada que ver, es una novillada que se anuncia a principios del siglo XIX en la ciudad de Toledo, es también una fuente para lo que nosotros estábamos buscando. Bien, fuentes primarias. Las instituciones, que están detrás de la fundación y el sostenimiento de los hospitales de expósitos, como de otras instituciones benéficas, sanitarias, hospitales, etcétera, comedores para pobres, estaban hasta el siglo XIX, eran fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, iniciativa de la Iglesia, de las instituciones religiosas. Entonces, por eso hemos puesto, pues, ¿por dónde vamos a ir a buscar? En los archivos catedralicios, y después, si es que se ha donado o se ha concentrado esa información, pues en los archivos histórico-provinciales, ya en el 19, en los municipales y en las diputaciones provinciales. Pero lo que es muy importante, y luego los veremos más adelante, lo que es muy importante tener en cuenta es que todas estas instituciones llevaban libros muy al día, muy bien llevados, una contabilidad que es sorprendentemente cuidadosa, cada hoja un niño que ha entrado con su nombre. Pensemos que la Iglesia y todos los que están implicados, hombres y mujeres, en el sostenimiento de estas instituciones, se tomaban muy en serio que estos niños, aunque abandonados, aunque repudiados por sus familias y miserables, extremadamente pobres, eran almas de Dios.
y se les va a tratar con muchísima caridad y con muchísimo respeto. Esto es una cosa que nos ha sorprendido, los comentarios al margen de los libros, cómo muestran este respeto, esta caridad y esta ayuda incansable para que estos niños sobrevivan. Digo instituciones religiosas, por tanto, decía que libros perfectamente llevados, no solo porque eran almas de Dios, sino porque los padres o familiares que exponían al niño, bien en el torno, bien en las escaleras de la iglesia, en la puerta de la parroquia, donde fuera, estaban cediendo la patria potestad en el 19 ya al Estado, pero en el 18 a las instituciones. Entonces, estas instituciones se ve en los libros, en las fuentes, en los libros donde registran estas entradas y salidas de los niños, que se toman muy en serio que estos niños son de ellos, ellos son los responsables. Y les bautizan y hay un asiento muy claro del nombre, del día del bautizo, de la fecha del bautizo y de dónde se le ha mandado, a qué pueblo, con qué nodriza. Y aquí viene nuestra fortuna, ¿no? Al encontrar este libro, el nombre, los apellidos de la nodriza, el lugar donde se envía al niño expósito, muchas veces el marido, porque la mayoría de ellas están casadas, la ocupación del marido, la calle o el pueblo de donde van, si lo han devuelto y vuelve a salir el niño, lo mismo, esta misma información. Y esto era sobre todo para que quedara constancia de que había niños que se perdían, de todas maneras, porque en estos 200 años hay guerras, hay bueno, todo tipo de conflictos, está la invasión del ejército francés, está, etcétera, ¿no? Pero, y luego hay fraude, hay cierto fraude por parte de las nodrizas que quieren seguir cobrando un sueldo aunque el niño ha muerto. Entonces, a veces dan lo que diríamos hoy cambiazos, que para eso estaban precisamente los distintos mecanismos que intentaron utilizar estas instituciones para evitar ese fraude. Las pesitos o cadenas que llevaban los niños al cuello, en fin. Pero quiero decir que esto a nosotros desde el punto de vista de las fuentes nos beneficia mucho, porque hay registros muy cuidadosamente llevados con toda la información de dónde estaban estos niños. Aquí hay algunas fuentes, bueno, las fuentes principales, los libros de pagos o salarios de amas, porque además también se llevaba, claro, los salarios que se le paga a cada ama tiene que haber un asiento, un registro de estos pagos, porque esto era dinero público. Entonces, aquí había tesoreros, había, sobre todo en las grandes instituciones donde hay tesoreros, gerentes, médicos, etcétera, pues se lleva unas cuentas muy, muy bien llevadas de a quién se paga, cuándo. La nodriza no siempre puede desplazarse a la capital o a la ciudad donde está la inclusa, a quién se le ha pagado su sueldo cada 2 o 3 meses, etcétera. Bien, los libros de pagos o salarios de amas, los libros de entrada o matrículas en registros de expósitos, los de contabilidad, pero luego tenemos toda una serie de documentación, digamos, secundaria, de estas instituciones, como en cualquier institución, que son extraordinariamente interesantes. Las actas de las juntas de gobierno de las inclusas, después las juntas de beneficencia provinciales ya en el 19, las actas también de las reuniones de las diputaciones del 19, las memorias de las juntas rectoras. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como nos interesaba muchísimo, lo que más nos interesaba era ver los salarios. Claro, a veces tú estás siguiendo día por día, mes por mes, los salarios y ves que, bueno, que pasa de 60 reales al mes a 70 o 75. Eso sí lo puedes hacer en estos libros de pagos, pero ¿por qué ha cambiado el salario? No lo sabes, porque ahí no está explicado. Pero si te vas a las actas de las juntas de gobierno o de las juntas de beneficencia, del día tal, primero puedes datar exactamente el cambio y además siempre captar o leer las razones de ese cambio. Se discute que o informa el gerente o informa la jefa de amas que están dejando de venir las mujeres porque se quejan de que no las pagan puntualmente o de que el salario se ha quedado muy bajo teniendo en cuenta el aumento de precios. Entonces se acuerda aumentar el salario.
Por tanto, esta información cualitativa para nosotros ha sido fundamental porque vemos por qué aumenta ese salario nominal. Claro, que muchas veces estaba el salario real, precisamente por estos periodos de fuerte inflación, estaba, pues casi esos aumentos desaparecían, ¿no? Pero ahí tenemos la justificación y tenemos la fecha exacta. Después, por supuesto, los boletines de los diferentes obispados, informes de los obispos. Hemos encontrado una fuente que está manuscrita, no está impresa todavía, a pesar de que se escribió y se recopiló a principios del siglo XIX, como ven ahí. En la Real Academia de Medicina de Madrid están los informes de un médico, Ruiz de Luzuriaga, citado en distintos trabajos de demógrafos, lo ha utilizado pues Vicente Pérez Moreda, por ejemplo, pero que recopila durante 2 años. Él hizo una encuesta precisamente para ver la situación de los expósitos en toda España y preguntó a los obispados de toda España, mandó un cuestionario y la mayoría de los obispos, algunos como siempre, pues algunos de estos informantes son vagos y apenas contestan nada, pero otros hacen informes interesantísimos bueno, pues aquí tenemos tantos expósitos, incluso funciona muy bien, esta funciona menos bien, tenemos estos problemas, tenemos X cientos de nodrizas dispersas por los pueblos, se les paga tanto, importantísimo. Después, por supuesto, también el diccionario de Madoz a mediados del 19, bueno, que tiene entradas muy interesantes también de informantes locales, como se sabe, sobre la situación de las inclusas, de las principales inclusas. Y después ya en el 19 y especialmente en la segunda mitad, los boletines oficiales, el Anuario Estadístico de España, la prensa de la época, que a finales del 19 hemos encontrado algunas cosas interesantísimas y que, como sabemos, como ahora hay alguna de los periódicos de las cabeceras que ya existen a finales del 19, están digitalizados, están online, accesibles y tienen buscadores. Entonces, tú tecleas nodrizas, por ejemplo, en los grandes, pues La Vanguardia y ABC, que son algunas de las cabeceras que tienen pues desde principios del siglo XX, tienen digitalizados sus fondos, pues se pueden encontrar cosas muy interesantes. Por supuesto, bibliografía médica y especializada. Y quería mencionar también como fuentes algunos de los trabajos que son referencia obligada cuando empiezas a estudiar este tema. Por supuesto, el trabajo de Vicente Pérez Moreda. Hay que decir que los demógrafos, como el caso del profesor Pérez Moreda, han sido los primeros, lógicamente, en estudiar ya desde los años 80 el papel de las casas de expósitos, porque aquí tenemos pues miles y miles de niños en toda España que sus familias no podían o no querían tener con ellos y que, bueno, pues tienen una tasa de mortalidad muy importante. Entonces, este librito de Vicente Pérez Moreda, que es su discurso de entrada a la Real Academia de la Historia, que se titula La infancia abandonada en España, siglos XVI al XX, pues es una introducción que creo que merece mucho la pena. Y luego, como también hay algunas monografías, por ejemplo, la de Joan Sherwood, esta historiadora, pobreza en la España del siglo XVIII, que se centraba, las mujeres y los niños de la inclusa, que se centraba, es una monografía sobre la inclusa de Madrid, sobre todo de los niños más que de las nodrizas. No hizo el estudio que hemos hecho nosotros, pero es también una introducción interesante. Hay otros estudios, como por ejemplo este de John Stiles, que es especialmente curioso. Nosotros nos hemos centrado en España, pero hay estudios que están empezando a hacerse sobre tanto los expósitos como en menor medida las nodrizas que los criaban en distintos países de Europa, incluso está empezando en América Latina. John Stiles es del que aquí tengo este librito delicioso que se llama Hilos de Sentimiento,
el Hospital de Expósitos de Londres y las muestras textiles que guarda, de 1740 a 1770, pues John Styles es un historiador no de la demografía, no del trabajo de las mujeres, sino de los textiles. Es uno de los principales historiadores británicos de la historia textil. Y ha encontrado esta mina auténtica, y por eso se ha decidido a publicarlo, que eran los restos o los trocitos de tejidos. La foto de la izquierda, que es la portada del libro, es un corazoncito en fieltro rojo, y la de la derecha es una cinta con una notita. Muchas madres, al abandonar a sus hijos, evidentemente las madres que los abandonaban, digamos, por fuerza mayor, por imposibilidad de criarlos, confiaban en que su suerte iba a cambiar, tendrían trabajo o saldrían de la enfermedad que tendrían en este momento, o se casarían, porque recordemos que las dos principales causas de abandono de los niños es la ilegitimidad, los embarazos fuera del matrimonio y la pobreza, pero estas mujeres confiaban en que la suerte cambiaría y podrían ir a recoger a sus hijitos que habían dejado allí, contra su voluntad, como vemos completamente. Para que no hubiera dudas sobre la identificación cuando los fueron a recoger, dejaban estas pequeñas muestras, a veces metálicas, a veces, por ejemplo, en España es más normal una medallita, pero, o un trocito de algún metal. En Inglaterra, pues en Londres era muy normal algún tejido, y con el detalle de que estos tejidos, como han estado guardados en los libros registros en la hoja que correspondía a la entrada del niño en cuestión, no se han desteñido los colores. Pensemos que en el siglo XVIII los colores que se usaban, los tintes que se usaban para teñir las telas eran tintes todos naturales, orgánicos, vegetales o minerales, no químicos. Y por tanto, los historiadores de los tejidos del textil saben muy bien que lo que vemos ahora en los museos de los textiles está desteñido por la luz y por la exposición a la luz. Y precisamente lo que Styles dice es la maravilla de este tesoro que se ha encontrado entre estas páginas de estos libros, es que no ha visto la luz en 200 años o 250, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que a veces encuentras una fuente para tu investigación donde menos la esperas, en museos, por ejemplo, de arte, o ¿no? buscando donde menos lo esperas. Se espera mucho más, en cambio, toda la literatura, y es especialmente interesante, toda la literatura específicamente sobre los niños expósitos, la literatura contemporánea. Este es un libro especialmente importante porque está escrito por Santiago García, que era médico de la Inclusa de Madrid, precisamente. Era el médico de la Inclusa de Madrid. Fue también, como ven aquí, médico de la Real Familia, médico de la Real Inclusa de la Corte, etc. Un académico y un médico prestigiosísimo, que publica en 1805, un año muy duro y muy difícil para toda la sociedad española y especialmente la madrileña, instituciones donde, por eso es importante tener en cuenta la fecha, porque son unos años en los que la Inclusa de Madrid está literalmente inundada de niños abandonados, y en cambio las nodrizas, las mujeres de los pueblos, no llegan, por el cerco de la ciudad, por la presencia de las tropas francesas, etc. Bien, bueno, primero la crisis económica y después todos los problemas políticos, militares. Bien, pues el libro se titula así, Instituciones sobre la crianza física de los niños expósitos, y el dibujo, el grabado de la derecha, es interesantísimo porque muestra, refleja los primeros intentos, los primeros experimentos que hacen estos médicos para intentar alimentar a estos niños que no tienen nodrizas, no tienen acceso a la lactancia materna, a la lactancia de mujer. Entonces, el uso de animales
bien protegidos para que no maten al niño, como veis aquí, como ven aquí con esta cabra, o el uso de biberones con las primeras tetillas, los primeros biberones, son dos de estos experimentos que tardaron muchos años, desgraciadamente, en funcionar, porque la leche de animales los niños no la podían digerir y tardaron mucho en entender por qué muchos de estos niños en realidad morían, aunque se les estaba alimentando, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que estas... todos los argumentos, toda la descripción del problema que tenían y las políticas o medidas que estaban intentando tomar para solucionarlo son también una fuente muy importante. Y aquí lo que tenemos es, bueno, lo que quería presentar es nuestro protagonista, ¿no? Los libros de registro de salidas y los libros de pago, que es nuestra fuente fundamental. Estos libros, como ven aquí, estos corresponden a la Inclusa de Madrid. Durante todo el siglo XVIII hay un libro por año. Ven que se titula Salida de criaturas año 1702, Salida de criaturas año 1705, pero cuando nos vamos 150 años después, 1856, los libros igual de gordos son trimestrales. El abandono de niños había aumentado de tal manera que lo que antes se hacía en un libro, pues ahora se hace en 4. Este es el libro 224, parte primera, correspondiente a los 3 primeros meses del año 1836. Están encuadernados en pergamino. Hay que decir que una grandísima suerte porque no están, al estar encuadernados, no se ha perdido ningún folio ni se han deteriorado. Y esta ha sido la fuente fundamental con la que hemos hecho esta base de datos gigantesca. Hemos vaciado el 100% de los años seleccionados, no una muestra. Y aquí tienen dos ejemplos. Estos son, bueno, pues son dos de las hojas que he seleccionado, ¿no? El de la hoja izquierda lo he seleccionado porque es uno de estos niños que entran, en este caso, con 4 meses, como ven a la izquierda, ¿no? Entonces, es la información, a la derecha están los pagos que se hace a la nodriza y arriba el día que entra el niño, con cuánto tiempo entra, dónde va, etcétera. En la página, la unidad, digamos, de análisis o del asiento es el niño expósito, no es la nodriza. Y esto se ve muy bien en el caso de Isidoro, que es la fotografía de la derecha, donde aparece muy bien listado con quién se va Isidoro al principio de su exposición, el nombre de la nodriza, dónde vive, etcétera, y los pagos, 60 reales, 50 reales al mes, los pagos que se hacen cada mes, y después la nodriza lo devuelve. Ahí ven, el 7 de mayo lo dejó y se va, pues en este caso a San Sebastián de los Reyes, con otra nodriza, Balbina Reguera, a la que se sigue pagando, ¿no? Otra fuente fundamental a la que me he referido al principio, pero aquí está, aquí pues ven algunos de estos ejemplares, son las ordenanzas o reglamentos o instrucciones de cada una de estas instituciones. Estas instituciones, precisamente porque eran instituciones muy consolidadas, muy públicas, en muchas de las ciudades españolas, no solo capitales de lo que luego serán provincias, sino capitales de comarca, etcétera, era la principal institución. Ninguna institución, ningún hospital va a tener plantillas de centenares de mujeres y va a acoger a centenares, incluso miles de niños. Tenían unas dimensiones espectaculares. Muchas de estas ordenanzas, sobre todo ya en el siglo XIX, están impresas. Como ven ahí, en el libro tenemos un apéndice con todas las ordenanzas que hemos encontrado ordenadas por provincias, con fecha, título, etcétera, precisamente como instrumento para facilitar el trabajo de los investigadores que quieran continuar esta línea de trabajo. Y luego en el 18 hemos encontrado algunas manuscritas en los archivos, no se llegaron a publicar. Entonces, bueno, estas memorias son muy importantes porque siempre hay algún artículo
que regula el trabajo de las nodrizas, que dice exactamente qué características tienen. Por ejemplo, en algunos sitios se regula si tienen que ser casadas o no, normalmente tenían que serlo, y en algunos sitios concretos también cuánto se les pagaba. Aunque eso, bueno, pues era la fecha concreta del momento de la ordenanza, pero nos ha sido muy útil también. Hay toda una serie de información también adicional, sobre todo en las muy grandes inclusas, y voy a mostrar un par de documentos de la inclusa de Madrid, que era la mayor con gran diferencia, que son muy interesantes y que muestran este interés, esta dedicación, esta decisión por parte de los gestores de estas casas, que se tomaban muy, muy en serio su responsabilidad y que gestionaban estas instituciones de manera muy profesional, muy dedicada y con mucha atención. Esto es un listado anual que se hacía. Villa de Madrid, Casas de Expósitos con la advocación de San José. Esto era un listado, como digo, anual, que era un resumen, un balance de los niños entrados, varones y hembras, muertos, ¿dónde? En la casa o fuera, varones y hembras, y quedan existentes tantos en la casa y tantos fuera. Pero además hay un listado de enfermedades de las que han muerto y circunstancias de los que han salido, porque la mayoría, como ven aquí, salían a criarse fuera de la casa. Algunos, pocos, pero una cantidad significativa. En este año, pues, de 1808, 86 niños se devolvieron a sus padres, lo reclamaron. Remitidos a los desamparados o a la paz, niños y niñas, eran los que ya habían superado los 5 o 6 años, habían vivido, sobrevivían, los pobrecitos, que eran muy pocos, y entonces pasaban al hospicio, que estaba separado a hombres y mujeres. Como ven, hay una cantidad ínfima, 14 y 19. Estos eran todos los que habían sobrevivido, los pobres, de los cientos. Y prohijados por sus amas, en este año ninguno, pero siempre había alguno pequeño. La edad de los niños fallecidos, por tramos de edad y por sexo, abajo. Bueno, pues es una información importantísima para los demógrafos y para los estudiosos de la mortalidad infantil, de la sanidad. Nosotros apenas hemos aprovechado esto, pero quiero decir una cosa. Esto, bueno, como ven aquí, está firmado en 1813, porque, claro, en 1807, 8, 9, la situación política y militar impidió durante unos años pues llevar al día estos informes. Pero quiero decir una cosa sobre esta documentación, que muestra que no había una sobremortalidad femenina y tampoco había una sobreexposición femenina, porque ahora hay algún debate, algunos historiadores piensan que había una sobremortalidad femenina. No la había. Aquí vemos que en este año fueron abandonados 639 varones y 584 niñas, una diferencia bastante importante. Y no murieron más, sino menos, tanto dentro como fuera de la casa. Por tanto, bueno, pues es una información que nosotros no hemos aprovechado porque nos hemos centrado en el mundo de las nodrizas y de sus salarios, pero que ahí está y quería enseñarla. Y la otra información, y este es el último documento que voy a enseñar, de este archivo gigantesco que hoy está en el archivo de Villa, pero que era el archivo porque claro, estas instituciones han pasado sus archivos, a sus fondos documentales, a los archivos históricos provinciales, a la sección de beneficencia, caridad. Hay que buscarlos, pero existen. Pues aquí tenemos alguno de los muchos recibos. Este no es el de ferrocarril, no, este es muy interesante. Los párrocos, claro, como estas mujeres en su mayoría vivían en pueblos, algunas muy alejados de la ciudad, no había manera de confirmar que estos niños vivían, porque era muy latoso y muy farragoso y costoso llevar al niño cada 30 días, desplazarse, viajar para cobrar. Entonces, muchas veces, pues un arriero del pueblo pues cobraba a lo mejor el salario de las 5, 6 o 10 mujeres que había pues en el pueblo de tal, ¿no? Y llevaban
este pequeño certificado, en este caso es los certificados que daba en blanco la Inclusa de Madrid, para que el alcalde y el párroco, el alcalde ya en el siglo XIX, al principio en el XVIII, solo el párroco, atestiguaran que en este pueblo en concreto, Campillo de Ranas, la expósita María, procedente de la Inclusa de Madrid, a cargo de la nodriza X, vive en el día de la fecha, está buena y bien cuidada, conservando su respectivo collar, con el pesito este, el lacre que tenían para el plomito, era un plomo en el cuello, que solo lo podía romper la inclusa cuando ya el niño, si es que vivía, se entregaba, se les devolvía, ¿no? Entonces, con esto sí se pagaban las nodrizas. Y este es otro tipo de fuente, de documentación. Aquí ven, libro 227, folio tal y tal, que podemos cruzar para hacer el seguimiento completo. Lo que quiero decir es que hay muchísimos tipos de documentación que permiten reconstruir todo este inmenso movimiento de niños expósitos, de nodrizas que los cuidaban, de maridos de las nodrizas que cobraban también el salario, etc. No sé, espero, Ángel, que haya sido, ¿no?, suficientemente claro. Bueno, yo estoy quedando, o sea, impactado. Aquí el que más aprende soy yo. Eso lo iba a tener claro a la hora de hacer este seminario de fuentes, pero es primero por la claridad, o sea, la claridad con la que lo expone, la claridad de las imágenes, y ya está advirtiendo de una cosa muy clara. Hay una ingente cantidad de información que tal vez no se haya explotado del todo, pero no solo eso, o sea, hay multitud de archivos que hay que conocer, porque ya no es solo, claro, estamos hablando de distintos tipos documentales. Unos son para una cosa, otros son para otra. Hablamos de enormes bases de datos a las que hacía mención y referencia, que hay que cruzar para entender toda esa historia. Y es lo que recoge, lo que sintetiza muy bien esa obra con la que, bueno, pues sobre salario, ¿no?, que la ciudad paga al campo. Y entre todas las cosas, que son muchísimas las que llaman la atención, tanto el tema de la tetina y de cómo utilizaban a la cabra, esos experimentos para ver cómo amamantarlos, me voy a quedar aquí con dos cuestiones, ¿no? Con una pregunta básica al hilo de lo que nos ha venido explicando, que es, primero, la dimensión institucional que va a acoger, digamos, todo ese circuito que nos está aquí ahora mismo sintetizando entre líneas y que el que lee la obra en profundidad entiende que es todo un circuito, estaba muy bien organizado, era inmenso, hablamos de tamaño de personas y sobre todo otra cosa muy importante, que esto, por eso hay que acudir a la fuente y esto los historiadores a veces pecamos de entrar dentro de un discurso, de una dinámica sencilla, pero ha hecho mención y lo ha expuesto. Vamos contra la tesis de sobremortalidad infantil femenina. Oigan, vayamos al archivo, y esto es una cuestión que cada día está más en boga. No nos dejemos llevar únicamente por el discurso historiográfico sencillo, fácil. Oye, yo vengo aquí a aportar, no, vamos a ir contra ese discurso. En este sentido, la pregunta es clara: ¿cuáles son o cuál destacaría como resultados más relevantes de esta investigación? Bueno, pues efectivamente la reflexión sobre las fuentes, dije al principio que me parecía importantísima, y hay una última razón que, por si se me pasa después, quería comentarla ahora. Mientras más usemos los archivos y busquemos la documentación y la trabajemos, más, porque esto no deja de ser también oferta y demanda, como todos los mercados, más haremos que las instituciones actuales cuiden la documentación. Todavía hay muchísima documentación mal cuidada, mal catalogada, mal clasificada, mal conservada, pero también es porque a veces vas a los archivos y no hay nadie usándola. Y tenemos que mandar el mensaje a los responsables políticos, técnicos, de que esta documentación nos importa, es útil, la estamos trabajando, la estamos usando. Es fundamental, y ya no digamos, bueno, es la base de los historiadores, pero no solo de los historiadores económicos también, del arte, de la población,
Es que es vital para nosotros. Ahora hemos encontrado, precisamente por cubrir el 18 y el 19, hay una gran diferencia, que por otro lado es lógica, entre los archivos que son, digamos, que están depositados en instituciones civiles, diríamos, y los que son todavía parte de la Iglesia. Desgraciadamente, todavía la Iglesia, las instituciones religiosas, los obispados, los arzobispados, los archivos catedralicios, no se dan cuenta, o a veces habría que decir, no tienen los recursos como para tener los archivos abiertos al público, catalogados, digitalizados y bien conservados. Podríamos decir, bueno, si usted no los puede tener abiertos al público y no sabe ni lo que tiene aquí, pues délo yo que sé, a un acuerdo, no tengo ni idea, yo no soy técnico, ¿no? Pero no puede ser que tengamos esa documentación impresionante que se está deteriorando y que no está accesible, sobre todo la del 17 y la del 18, y que está en las catedrales, y etcétera, ¿no? Bueno, me has preguntado, esto era un paréntesis, cierro el paréntesis, vamos a los resultados. Son de dos tipos. Como esto es un trabajo de historia económica, lo que nos interesaba era cuantificar, poner sobre la mesa los números. Entonces, es decir, un análisis cuantitativo fundamentalmente. Este es un ejemplo de mi capítulo, pero todos los capítulos tienen, hemos podido hacer mapas de la localización de las localidades de residencia de las nodrizas que trabajaban para la Inclusa de Madrid. ¿Y qué vemos aquí? Son 3 años, hemos elegido algunos años en estos 200 para vaciar, a principio del siglo XVIII, 1820 y 1856. Bueno, pues no hace falta más que ver qué pasa en 1856. Las nodrizas que están en nómina en la Inclusa de Madrid, cobrando cada mes, viven en 7 provincias. Algunas de ellas a más de 200 kilómetros de distancia. Y si se fijan en el mapa que hay, cómo es que hay tan pocas nodrizas de Toledo, por ejemplo, o hay tan pocas nodrizas de Segovia y de Valladolid, porque una de las cosas que hemos visto es que digamos, la geografía de los mercados de trabajo, bueno, se compensa unos con otros. Toledo tiene también una inclusa muy importante y tiene, a su vez, genera una red de pueblos que desde hacía siglos estaban yendo a trabajar a Toledo, por tanto no iban a Madrid. Pero en cambio vemos aquí todos los pueblos de lo que hoy es el Curso de Henares, Guadalajara, Burgos, Soria, están trabajando en la Inclusa de Madrid y cobrando de ella. Y vemos la importancia de, en 1709, la especialización en algunos pueblos. Todas las mujeres en edad fértil y que habían tenido ellas mismas un hijo o una hija que tenían capacidad de lactar, tenían una criatura de la Inclusa. O sea, que la importancia de esta ocupación es que es difícil de exagerar. Voy a poner otro ejemplo, que es otro... A ver. Sí, era el mismo el mapa. Sí, estos mapas, como digo, los tenemos para toda España y para distintas épocas de estos siglos. Y la otra conclusión que hemos sacado, el otro trabajo que hemos hecho, la otra metodología que hemos usado, es la construcción de series de salarios nominales. Este es el resumen de toda España. Hemos construido 2 series, los salarios de lactancia y los llamados salarios de destete, porque una vez que el niño tenía aproximadamente 1 año y medio o 1 año, no podía ser devuelto, digamos, a la inclusa, porque el niño todavía era un bebé, pero ya no mamaba, y entonces se le daba otro tipo de alimentación, y entonces la nodriza cobraba un salario menor, que era de destete, pero que a muchas nodrizas les permitía, sí, un salario muy pequeño, pero como podían juntar 2 o 3 niños de destete, pues entonces muchas vivían de esto y sus familias vivían de esto, de tener 2 o 3 niños de destete y criarlos pues con sus hijos allí, ¿no?
Es decir, hemos podido, en el libro está perfectamente analizado, no voy a entrar en detalle en qué muestra esta serie, importantísima, tengo que decir, no hay ninguna serie de salarios de mujeres para toda España y que cubra 200 años, y ahora tenemos dos, de cómo evolucionan estos salarios en reales de Bellón, hemos traducido lógicamente las pesetas de la segunda mitad del 19 en reales de Bellón para que la serie tenga consistencia y que podemos comparar con las series existentes de salarios masculinos, con los ciclos salariales, etc. Estos son salarios nominales. Hemos hecho el cálculo también para descontar la inflación. Estos son los salarios reales, en este caso de Madrid, donde a partir de cierta fecha, a finales del 18, se paga un poco más a los pueblos porque habían dejado de venir para que vinieran a sacar a los niños. Y aquí vemos los fuertes impactos de la coyuntura de los precios, como a veces pues, los precios se están comiendo, como en la segunda mitad del 18, prácticamente todas las ganancias, hasta que, como he dicho, pues los niños dejan de ser sacados por las nodrizas y se ven las instituciones en la obligación de buscar recursos donde fuera. Por eso la novillada, la corrida de beneficencia que has comentado al principio, ¿no? Los recursos hacían rifas, hacían todo tipo de cosas esta pobre gente para sacar limosnas y recursos de donde no se los daban, ¿no? Entonces, bueno, vemos, esto es lo que explica fundamentalmente el libro, región por región, comarca por comarca. Estamos muy contentos de estas series porque creemos que es una aportación muy importante a los niveles de vida y a los ingresos de las familias. Sin duda brutal, porque además ha hecho mención a eso. No hay en España series de salario de mujeres que abarquen esta temporalidad y además que sean consistentes. Es decir, para que nos entiendan todas y todos, consistente hablamos con un número determinado y todas en una misma unidad de medida. En este caso, reales de Bellón. Por eso tiene gran importancia y gran relevancia la obra. Después de todo esto, fuera aparte del libro, y con esto querría concluir, la pregunta aquí sería ¿cuál es esa transferencia académica que podemos más o menos entender aquellos que estamos dentro de este circuito académico y sobre todo a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es esto que llamamos ahora transferencia del conocimiento al resto de la sociedad y conclusiones, ¿no? que quiera aportar en esta pregunta? Pues muchas gracias. Y quería acabar mostrando una de estas fotografías impresionantes que toma una fotógrafa francesa que viaja a principios del siglo XX a la región extremeña de las Urdes, hace un reportaje, son los años 20, pero claro, son los años 20 las Urdes, que ya entonces es probablemente una de las regiones más pobres, aisladas, atrasadas de España, sigue mostrando una imagen que equivaldría a lo que podría verse en cualquier zona del resto de España unas décadas antes, ¿no? Es una zona que se ha especializado justamente en la crianza de niños. Todas las mujeres trabajaban en esto, como veis, desde muy jóvenes, en la crianza de niños de las inclusas de Plasencia, que era una de las importantes de Extremadura, y Cáceres también. Niños por los que cobraban por relativamente poco, pero me gustaría acabar con esta conclusión de los que vivía la familia. Es que no solamente, o sea, ¿qué nos parece, qué creemos que es la principal conclusión de nuestro estudio? Primero, poner sobre la mesa una ocupación que, como tú has dicho muy bien, se desconocía o se ignoraba o no se le daba ninguna importancia. Nosotros hemos dicho, bueno, en estos 200 años, no una, ni dos, ni 100, sino estos miles y miles de mujeres, sobre todo del mundo rural, pero también de los barrios más pobres de las ciudades, vivían de esto, tenían este trabajo. Era un contrato verbal, trabajaban con una nómina, cobraban cada 30 días, cosa que sus maridos, que en muchos casos eran jornaleros o artesanos, no hacían, porque no tenían un empleo tan fijo como este, porque además era estable. Se me moría el niño, ese mismo día podía sacar otro.
Es decir, no había ningún problema. Siempre que yo quisiera, tenía un niño, porque había tal oferta de niños, los pobres, había tantos miles que siempre que yo quisiera tenía uno. Segundo elemento importantísimo para entender la relevancia de nuestros resultados de esta ocupación. Estas mujeres cobraban en dinero, era un salario líquido, podía retrasarse unos meses o otros, pero si no, no se puede entender por qué un trabajo que es tan latoso, ¿no? Criar un niño que no es tuyo, que además podía transmitir enfermedades como la sífilis, que se descubrió después que la podían transmitir los niños que la padecían, que era una boca más en hogares muy pobres, y que por un salario pequeñísimo. ¿Por qué seguía habiendo mujeres que estaban dispuestas a hacer este trabajo? Porque se pagaba, era un sueldo fijo y líquido. Entonces, tenemos muchísima información de la importancia estratégica vital que era para estas familias tener estos 60, 50, 70 reales de vellón, que su marido a lo mejor solo los cobraba cuando se recogía la siega, y a lo mejor en especie, y después tenías que vender la lana o tenías que vender la cebada. Esto no tenías que vender nada, lo cobrabas en la mano. Entonces, lo respaldaba una institución que hoy podía no tener dinero, pero tarde o temprano te iba a dar, si no, pues un vale para comprar en la tienda. Entonces, esta ocupación, que nunca se le ha dado importancia, pues resulta que descubrimos, gracias a estas fuentes y gracias a este trabajo de archivo, que empleó a miles y miles de mujeres y que llevó a los hogares campesinos y más pobres un ingreso que fue fundamental y que sirvió para sostenerlos. Y esta es la conclusión que quería sacar y que nos parece que es relevante. De extremada relevancia. Enhorabuena por la publicación, enhorabuena al proyecto y a todo, porque bien ha dicho, es un equipo, a los que han participado, a las que han participado en él. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias por participar en el seminario, por aceptar la llamada. Así que, vamos, mi enhorabuena. Y lo dicho, muchísimas gracias por la claridad, por la precisión y espero que sigan esos resultados de cara a futuro. Ha sido un honor. Muchísimas gracias, Ángel, y a todos los que hayan podido escucharlo. Espero que haya sido interesante. No hemos podido preguntar y contestar, pero estoy a disposición de cualquiera que quiera pues, escribirme o preguntar a través vuestro lo que quiera. Gracias. Muchas gracias.